Bienvenida al canal Historias de Amor. Aquí se comparten relatos reales que podrían ocurrirle a cualquiera. A veces son ligeros y románticos, otras inquietantes y llenos de tensión. Pero eso es precisamente lo que hace que la vida sea auténtica. Pónganse cómodos. La historia comienza una noche cualquiera que de repente se convirtió en una prueba. Aquella tarde, Marta se quedó en la oficina más tiempo del habitual. Montones de papeles, llamadas que no paraban, urgencias apiladas unas encima de otras. Cuando por fin guardó su carpeta y salió del edificio, la oscuridad ya reinaba en las calles de Cuenca. Ni se dio cuenta de cómo se le había pasado el tiempo y ahora sentía un cansancio que le calaba hasta los huesos. La lluvia fina y persistente hacía que sus zapatos de tacón, esos elegantes negros que tanto le gustaban y que combinaban con su abrigo de paño gris, se empaparan y se volvieran pesados con cada paso. Marta solo quería llegar a casa, quitarse la ropa mojada, envolver su cuerpo en una manta y calentarse con una taza de té. Pero el camino habitual era largo, y decidió tomar un atajo a través del Parque de San Julián. Más corto, sí, pero también más oscuro y solitario. Al principio intentó no pensar en nada malo. Es solo un parque, no pasa nada, se repetía mientras sus tacones crujían sobre las hojas húmedas. Pero a medida que avanzaba, la sombra se hacía más densa, y el ruido de sus pasos parecía multiplicarse, como si alguien caminara justo a su lado. Se aceleró, y no pudo evitar sentir que alguien la observaba. Al volverse, no vio a nadie, solo la neblina y las farolas apagadas que apenas iluminaban la senda. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer saltar fuera del pecho. Respiró hondo, intentó calmarse, pero la inquietud no la abandonaba. Entonces, aparecieron dos figuras delante de ella, dos jóvenes que emergieron de la penumbra y bloquearon su paso. Por un instante se quedó paralizada, como si sus piernas se hubieran olvidado de cómo andar. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué querrán?, pensó. Los chicos se acercaban, sin apartar la mirada de ella. Marta reunió coraje y decidió seguir adelante sin detenerse. El corazón le golpeaba en las sienes mientras casi corría, sintiendo detrás los pasos que la seguían. El miedo crecía con cada segundo. Finalmente, vislumbró la luz de la calle al final del parque. La casa estaba cerca. Entró en el portal casi de un salto, temblando. Subió las escaleras con manos torpes, sacó las llaves y, al cerrar la puerta tras de sí, dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba a salvo, pero el pulso aún le retumbaba en el pecho. Lo primero que hizo fue quitarse los zapatos mojados y el abrigo empapado. El frío se había colado hasta en sus huesos. Se dirigió rápidamente al baño, donde la ducha caliente fue un verdadero oasis. El agua cálida envolvía su piel, calmando los nervios y devolviéndole un poco de energía. Marta se quedó bajo el chorro más tiempo de lo habitual, disfrutando de cada gota, como si con ella se llevara todo el miedo que había sentido en el parque. Al salir, se secó con cuidado y se puso un albornoz corto, suave y ligero, que solía usar cuando no esperaba visitas. Esa noche ni siquiera pensó que alguien podría llamar a su puerta. En la cocina, preparó una infusión mientras sus pensamientos volvían a la jornada laboral, al estrés, a la rutina que le esperaba al día siguiente. Agradecía que la noche no hubiera sido peor. Pero justo cuando la calma parecía volver, sonó el timbre. Marta se sobresaltó. ¿Quién podía venir a esas horas? Se acercó despacio a la puerta, sin abrirla, y preguntó, ¿quién es? Una voz conocida respondió, soy yo, Carlos, tu vecino del piso de arriba. Marta suspiró aliviada. Carlos era un joven amable y algo tímido con quien a veces coincidía en el portal. Abrió y lo dejó pasar. ¿Está Javier en casa?, preguntó Carlos. No, trabaja de noche, contestó ella, notando cómo su mirada recorría sin querer su albornoz corto y se detenía en sus piernas. Lo invitó a la cocina, sin saber muy bien por qué. Tal vez quería distraerse tras la tensión de la noche. La presencia de Carlos llenó el apartamento de una calidez inesperada. Pasa, semi-invitado, dijo intentando sonar casual. Él sonrió y la siguió, sus ojos brillando con una mezcla de nervios y algo más profundo. Marta preparó una tabla sencilla, queso, pan, unas aceitunas y verduras cortadas. Sacó una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. Quizás, pensó, esta noche era una de ellas. Sentados a la mesa, el vino fluyó y con él la conversación ligera. Trabajo, vecinos,
lo pesado que se hacía el día a día. Marta reía con sus bromas, disfrutando de tener a alguien dispuesto a escucharla. Tras la segunda copa, se sintió más libre, el vino la envolvía con su calor, despejando la tensión. Notó que Carlos la miraba con más intensidad, y un escalofrío recorrió su piel. Cuando alzaron la tercera copa, sin darse cuenta cruzó las piernas y el albornoz se abrió ligeramente. Carlos no pudo evitar fijar la mirada en ese pequeño descuido. Marta captó su reacción y, para sorpresa de ambas partes, comenzó a coquetear, sonrió, se inclinó un poco hacia él, rozó su mano, eso fue suficiente, él se acercó un poco más, su respiración se hizo audible. Marta sintió como su corazón latía no por miedo, sino por algo nuevo y desconocido. Carlos tocó su mano con cuidado y ella no se apartó, el albornoz se abrió un poco más, dejando al descubierto un hombro. Sus miradas se entrelazaron y la tensión creció segundo a segundo. En un momento, él la abrazó y ella se dejó llevar, se trasladaron al salón, sobre la alfombra, entre risas, vino, cansancio y una noche que los unía. Todo sucedía rápido pero parecía tan natural, la cabeza de Marta daba vueltas, no solo por el vino, sino por la avalancha de emociones. No pensaba en nada más, ni en el mañana, ni en Javier. Solo se dejaba llevar. Cuando todo terminó, permanecieron en silencio un rato. Carlos suspiró, se pasó la mano por el cabello y, intentando recuperar la compostura, dijo, «Creo que me voy». Ella asintió. Él se levantó, arregló su ropa y se dirigió a la puerta. Al despedirse, sonrió, pero había algo en su mirada que Marta no pudo descifrar, una mezcla de timidez y deseo oculto. Cuando la puerta se cerró, la soledad volvió a llenar el apartamento. Marta se tumbó en el sofá, mirando al techo. Su mente repasaba los últimos minutos, luchando con sentimientos encontrados, culpa y un dulce recuerdo que la calentaba por dentro. Sabía que no era lo correcto, pero también sentía un extraño alivio, como si ese momento le hubiera quitado un peso acumulado durante meses. Pensó que al menos tenía el día libre mañana para reflexionar sin prisas. La noche fue inquieta. Se dio vueltas en la cama, reviviendo cada mirada, cada roce. Tenía miedo y emoción a partes iguales. El amanecer la encontró en silencio, con la luz colándose entre las cortinas. Se levantó, preparó un café fuerte y sintió que, pese a todo, un nuevo día comenzaba, pero una pregunta flotaba en el aire, invisible pero persistente. ¿Qué ocultaba realmente Carlos? Al día siguiente, Marta decidió salir a pasear por las calles empedradas de Cuenca, buscando despejar su mente. Llevaba puesto un vestido de algodón blanco, sencillo pero que acariciaba suavemente sus curvas. Sus sandalias marrones dejaban entrever una piel bronceada por el sol de primavera, y un collar de plata colgaba delicadamente de su cuello, destacando su escote sin llegar a ser provocativo, solo sugerente. Mientras caminaba por la Plaza Mayor, notó que la ciudad despertaba lentamente, con el aroma del café recién hecho y el bullicio de los primeros turistas. Sin embargo, su mente seguía anclada en la noche anterior, en las sensaciones contradictorias que aún le revolvían el estómago. Al pasar por una pequeña librería, decidió entrar. El olor a libros viejos y madera la envolvió, como un refugio para sus pensamientos. Allí encontró a un hombre mayor, don Emilio, que siempre tenía una sonrisa amable y una broma lista. ¿Buscas algo para olvidar un mal día o para recordar uno bueno?, preguntó con picardía. Marta sonrió, sin poder evitar sentirse un poco tentada a contarle su historia, pero decidió guardar silencio. Vamos, que no muerdo, insistió don Emilio. Aunque a veces, con tanto misterio, pareces la protagonista de una novela de suspense. Ella soltó una risita y respondió, más bien de esas novelas donde no sabes si el héroe es un angelito o un lobo con piel de cordero. El anciano asintió con complicidad. Esa es la vida, niña. Llena de sorpresas, y a veces con finales inesperados. Marta salió de la librería con un libro de poesía en la mano, pensando en cómo las palabras podían consolar cuando las emociones estaban revueltas. De regreso en casa, su teléfono vibró con un mensaje de Carlos. ¿Quieres tomar un café esta tarde? Hay algo que necesito contarte. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué podría ser tan urgente? Un arrepentimiento, una confesión, o quizá una advertencia. Mientras se preparaba para salir, escogió un conjunto cómodo pero atractivo, unos vaqueros ajustados que realzaban sus piernas, una blusa de seda azul claro que dejaba entrever un poco de piel en la espalda, y unos pendientes de aro que brillaban con la luz del sol. Se miró en el espejo y se preguntó si estaba lista para lo que vendría. Al llegar al café de la calle San Pedro,
un local pequeño con mesas de hierro forjado y plantas colgantes. Vio a Carlos esperándola. Tenía una expresión seria, muy diferente a la noche anterior. Gracias por venir, dijo sin rodeos. Hay algo que debo decirte y no puedo seguir ocultándolo. Marta sintió que su corazón se aceleraba. Mientras intentaba adivinar qué secretos escondía aquel joven vecino, Carlos miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara, y comenzó: no todo es lo que parece. Ayer, cuando viniste del parque, no solo me preocupaba tu seguridad, hay algo más. Algo que puede cambiarlo todo. Antes de que Marta pudiera responder, una sombra se deslizó por el reflejo del cristal y desapareció. Ambos se quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Carlos bajó la voz casi a un susurro: no podemos hablar aquí. Ven conmigo, hay un lugar donde te contaré todo. Marta, sin saber por qué, sintió que debía confiar en él. Tomó su mano y juntos salieron del café, adentrándose en las callejuelas de la ciudad, donde la luz comenzaba a desvanecerse y la noche prometía revelar sus secretos más oscuros. Pero, justo cuando doblaron una esquina, un sonido extraño rompió el silencio, un susurro, un crujido, como si alguien los estuviera siguiendo. Marta se tensó y miró a Carlos, que apretó la mano con fuerza. No estamos solos, murmuró. Y esto apenas comienza. La noche de Cuenca se cerraba alrededor de ellos, y con ella, un misterio que ninguno estaba preparado para enfrentar. Esa noche, Marta se puso un vestido rojo oscuro, de tela sedosa que abrazaba su figura con suavidad, dejando al descubierto sus hombros y una discreta abertura en la pierna que hacía que sus pasos resonaran con elegancia en el suelo de madera del apartamento. Sus labios llevaban un brillo sutil, y unos pendientes dorados colgaban, moviéndose al ritmo de sus nerviosos movimientos. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Carlos la llevó a un antiguo edificio en las afueras de la ciudad, en un barrio donde las luces se apagaban temprano y las calles parecían más silenciosas. Entraron por una puerta de hierro forjado que chirrió al abrirse, y subieron por unas escaleras estrechas hasta llegar a un pequeño despacho iluminado por una lámpara de luz cálida. Allí, un hombre de aspecto serio y mirada penetrante los esperaba. Este es Javier, dijo Carlos con voz tensa. Alguien que sabe mucho más de lo que imaginas. Marta notó que Javier llevaba una camisa blanca, con las mangas remangadas hasta los codos, y un reloj de pulsera antiguo que parecía sacado de otra época. Su mirada era profunda, casi intimidante, pero había en ella una chispa de sinceridad. Marta, comenzó Javier, lo que viste en el parque no fue casualidad. Esa zona ha sido vigilada por personas que no quieren ser descubiertas. Carlos asintió, y añadió: ayer te protegimos, pero no podemos garantizar que siempre sea así. Marta tragó saliva, sintiendo como la tensión llenaba la habitación. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y una extraña electricidad recorría su cuerpo. Intentó bromear para aliviar el ambiente. Bueno, al menos no fue un grupo de turistas perdidos, aunque con estos tacones, ya me siento una heroína de película de acción. Los tres rieron suavemente, pero la gravedad del asunto pesaba en el aire. Javier sacó un sobresellado y se lo entregó a Marta. Esto puede ayudarte a entender lo que está pasando. Pero ten cuidado, no todos quieren que la verdad salga a la luz. Marta tomó el sobre con manos temblorosas, mientras una sombra cruzaba la ventana, como un presagio. En ese instante, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Los tres se miraron con alarma. ¿Quién diablos es a estas horas?, musitó Javier, acercándose a la puerta. Antes de que pudieran reaccionar, un ruido de cristales rotos y pasos apresurados llenó el pasillo. Marta sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Carlos la tomó del brazo y, con determinación, susurró: tenemos que salir de aquí, ahora. Mientras bajaban corriendo las escaleras, Marta se preguntaba cómo había pasado de una noche común a estar atrapada en un juego mucho más grande de lo que jamás imaginó. Cuando finalmente salieron a la calle, la lluvia había comenzado a caer de nuevo, fría y persistente. Carlos miró a Marta con una mezcla de preocupación y algo más profundo. Esto no ha hecho más que empezar, dijo. Y tú estás en el centro de todo. Marta miró hacia el oscuro cielo de Cuenca, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero en el fondo, una pregunta latía con fuerza: ¿en quién podía confiar realmente? Y mientras la lluvia borraba sus huellas, una figura oculta observaba desde la sombra, sonriendo con un secreto que solo la noche conocía. Al día siguiente, Marta despertó con la sensación de llevar un peso invisible sobre sus hombros. Su piel aún llevaba el roce del vestido rojo de la noche anterior,
y aunque se había cambiado por una blusa ligera de lino color marfil y unos pantalones vaqueros ajustados, el recuerdo de la tensión no desaparecía. En el espejo de su habitación, su mirada reflejaba esa mezcla de miedo y determinación que ahora la definía. Decidió salir a dar un paseo por el casco antiguo de Cuenca, con sus callejuelas estrechas y balcones floridos, buscando respuestas en el bullicio de la mañana. Sin embargo, su mente estaba atrapada en las palabras de Javier y el misterioso sobre que había recibido. Mientras caminaba, sus zapatos de cuero marrón crujían contra el adoquinado, y el delicado aroma de su perfume cítrico se mezclaba con el aire fresco. En una pequeña cafetería, se encontró con Lucía, una amiga de la universidad que llevaba una blusa estampada con motivos florales y una falda lápiz que realzaba su figura. Lucía tenía una sonrisa brillante y un humor contagioso. ¿Qué te pasa, Marta? Parece salida de una novela de intriga, bromeó mientras le ofrecía un café con leche. Marta dudó, pero finalmente decidió contarle lo ocurrido. Lucía escuchó atentamente, haciendo comentarios entre sorprendidos y divertidos. Vaya. Si esto fuera una serie, ya tendrías media temporada grabada. ¿Y qué? ¿Ya tienes tu propio guardaespaldas? Porque Carlos parece el tipo serio que podría serlo. Marta rió, pero su corazón seguía acelerado. No es tan sencillo. Hay cosas que no entiendo. Y el sobre, no lo he abierto aún. Pues abre ese sobre ya, insistió Lucía. No vaya a ser que te estén esperando para darte un susto mayor. De vuelta en casa, Marta tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado y encontró dentro unas fotografías antiguas, recortes de periódico y una carta escrita a mano. La carta hablaba de una conspiración que involucraba a poderosos en la ciudad, secretos enterrados bajo las piedras mismas de Cuenca. Mientras leía, un escalofrío la recorrió. Había nombres, fechas y lugares que la hacían sentir que estaba en medio de algo mucho más grande que ella. De repente, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Al contestar, una voz grave y distorsionada susurró: no abras más los ojos, Marta. Hay fuerzas que no debes despertar. El corazón le dio un vuelco. Cerró el teléfono y miró por la ventana, donde las sombras de la tarde se alargaban. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta. Marta se giró rápidamente. Nadie estaba fuera, solo un sobre más, esta vez irremitente. Lo abrió y encontró una nota escrita con tinta roja. Confía en nadie. Marta sintió que el mundo se cerraba a su alrededor, y supo que su vida ya no volvería a ser la misma. Una vez más, la lluvia comenzó a caer, como si el cielo llorara por los secretos que estaban por revelarse. Aquella tarde, Marta eligió cuidadosamente un conjunto que reflejaba su estado de ánimo, una blusa de seda color burdeos, ligeramente desabotonada en la parte superior, que dejaba entrever su clavícula, una falda negra ajustada que resaltaba sus caderas, y unos zapatos de tacón alto con tiras cruzadas, que añadían un toque de sofisticación a su figura. Un delicado collar de plata descansaba sobre su piel, mientras sus labios lucían un tono carmesí intenso, sutilmente seductor, pero siempre elegante. Decidida a no dejarse dominar por el miedo, Marta se dirigió al Café de las Letras, un rincón acogedor en la Plaza Mayor donde solía refugiarse para pensar. Allí esperaba Carlos, sentado en una mesa junto a la ventana, con una expresión tensa y una chaqueta oscura que contrastaba con el sol que entraba tímidamente. Al verla, Carlos se levantó y la invitó a sentarse. Gracias por venir, dijo con voz baja. No podemos seguir jugando a las escondidas con lo que está pasando. Marta asintió. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué es todo esto?, preguntó, señalando el sobre que llevaba en el bolso. Carlos suspiró y comenzó a explicar que las fotografías y la carta formaban parte de una red de secretos que involucraban a personas influyentes de Cuenca, y que había gente dispuesta a hacer cualquier cosa para que esos secretos no salieran a la luz. Anoche nos siguieron, confesó. No solo querían protegerte, sino asegurarse de que no te acercaras más a la verdad. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una extraña excitación, como si estuviera en el centro de una novela de suspense con un toque de pasión inesperada. Mientras hablaban, Marta notó cómo la luz del sol acariciaba la piel de Carlos, destacando la textura de su camisa y el leve rubor que subía a sus mejillas. Él se acercó un poco más, y su mano rozó la de ella sobre la mesa, enviando una corriente eléctrica que ninguno de los dos pudo ignorar. No podemos confiar en nadie más, dijo él. Pero necesito que sepas que estoy contigo. Marta sonrió, una sonrisa cargada de promesas y tensión contenida. En ese momento,
Un ruido sutil afuera llamó su atención. Al mirar por la ventana, vieron una figura oscura que desaparecía rápidamente entre las sombras. «Nos están observando», murmuró Carlos. Ambos se quedaron en silencio, conscientes de que la noche que se avecinaba sería mucho más peligrosa y apasionada de lo que jamás imaginaron. Mientras las luces de la plaza comenzaban a encenderse, Marta y Carlos sabían que estaban a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás, y en un rincón oculto, alguien sonrió con satisfacción, aguardando el desenlace de un juego que acababa de empezar.